frecuentes o en caso de los malignos letales. Bien, por eso es súper importante sospecharlos y diagnosticarlos a tiempo. En general, el diagnóstico de estas lesiones se hace bastante tardío, lo que empeora mucho su pronóstico. Y es porque generalmente la enfermedad es asintomática hasta que ya está muy avanzada o porque los pacientes demoran en consultar. Y eso genera también una demora en el diagnóstico. Y también hay mucho error diagnóstico, ¿ya? Entonces es importante que los tengamos ahí como presentes en la nebulosa para poder sospecharlo. ¿Bien? Esto es súper importante que manejen este concepto, que el tumor óseo más frecuente es la metástasis de otros cánceres, ¿bien? Pero dentro de los primarios más frecuentes, el más frecuente es el osteocondroma y el maligno primario más frecuente es el osteosarcoma, ¿ok? En cuanto a la orientación diagnóstica, hay cosas que nos van a ayudar como más que nada para dar el diagnóstico etiológico, ¿ya? Ya que existen algunos tumores que son típicos en ciertas edades de la vida, ¿ya? Por ejemplo, en niños y adolescentes, ya los quistes óseos, los condroblastomas, osteosarcomas y el tumor de Ewing son los más frecuentes. Cuando ya estamos frente a un adulto joven, ya empieza a aparecer el osteoma osteoide y el tumor de células gigantes. En adultos, en general, el condrosarcoma es el más frecuente. Y en edad avanzada ya hay que pensar que probablemente no sea un primario del hueso, sino que es o metástasis o, por ejemplo, un mieloma múltiple. Aquí hay un resumen de los tumores benignos, los tumores agresivos y los tumores malignos. Bien, estos tumores agresivos no necesariamente son malignos, ¿ya? Pero son agresivos en el sentido de que producen mucha destrucción. Bien, acá si se fijan dentro de los benignos tenemos patología no ósea, ¿ya? Como los lipomas, ¿cierto? Los hemangiomas, y las lesiones pseudotumorales, que son lesiones que simulan un tumor, pero en realidad no es una neoformación celular. ¿Bien? La radiología es la imagen de mayor utilidad para el diagnóstico de tumores óseos, ¿ya? La radiografía simple en el fondo, ¿ya? Y en general, cuando uno ya ha entrenado el ojo, puede haber algunos patrones que nos orienten a la benignidad o a la malignidad del cuadro. Generalmente los benignos son de patrones bien delimitados, mientras que los malignos tienen un patrón permeativo, que quiere decir que se mezcla con el tejido sano, patrones muy destructivos, lesiones muy líticas, o algunos producen calcificaciones o formación de hueso. Y aquí hay algunos signos como las láminas de cebolla, que son típicos en el sarcoma de Ewing, o las calcificaciones de las fibras de Sharpey, que da una imagen como de sol naciente, como rayitos de sol. En la radiografía simple también podemos ver la localización del tumor, ¿ya? Y en general son más frecuentes en las metáfisis de los huesos, pero existen tumores que son típicamente epifisiarios y que obviamente si encontramos un tumor en la epífisis, lo más probable es que sea o un condroblastoma o un tumor de células gigantes. Bien, los tumores que son típicamente diafisiarios son el sarcoma de Ewing, el granuloma eosinófilo y otras cosas que son más raras como el adamantimoma, pero ya eso filo. Y las metástasis. Bien. Eh, existen algunos tumores, por ejemplo, que son típicos de segmentos corporales específicos, ¿ya? En columna, por ejemplo, son muy frecuentes los hemangiomas y las metástasis. En las manos, en condromas, la gran mayoría de las veces, y en el sacro y el clivus, los cordomas. Y estos específicamente son complicados porque pueden generar síntomas neurológicos por compresión. En cuanto a otros exámenes como el TAC, la resonancia y la arteriografía, nos van a servir también como para caracterizar de mejor manera las lesiones, ¿ya? El TAC en general es útil cuando la lesión es cortical o superficial, pero cuando la lesión invade más allá, cerca de la médula ósea, ya no nos sirve tanto el TAC y necesitamos la resonancia.
Bien, y, y la resonancia también, junto con la arteriografía, en muchos casos es lo único que nos va a dar el diagnóstico definitivo de qué tipo de tumor es el que tenemos. Bien, y la biopsia se puede hacer de distintas formas, con punción con aguja fina, con trocar o biopsias excisionales en cirugía. Bien, aquí hay algunas recomendaciones para realizar las biopsias, que esto es para que lo conozcan, no es necesario que lo sepan. Bien, posteriormente se hace el estudio de extensión, que esto es para ver si efectivamente el tumor es maligno, ¿cierto? Y si es maligno, si está metastizado o no. Bien, entonces a todos los pacientes el pulmón es el sitio más frecuente de metástasis. Por lo tanto, a todo paciente con una sospecha de una lesión tumoral maligna se le tiene que hacer una radiografía de tórax apilateral y un TAC de tórax con contraste. El TAC de abdomen y pelvis se va a usar principalmente para ver el compromiso ganglionario en pacientes con tumores en extremidades inferiores. Y tenemos la clásica clasificación TNM, que existe para todos los tumores malignos, ¿cierto? Donde tenemos los 1A y B, que son bien diferenciados, los 2A y 2B, que son mal diferenciados, y los 3A y 3B, que son que se distinguen en si tienen metástasis o no. Bien, estos dos, el 1 y el 2, no tienen metástasis. En cuanto a la orientación terapéutica, ¿cierto? Los tumores benignos generalmente se tratan quirúrgicamente, ¿ya? Es raro que un tumor, salvo algunos casos así excepcionales, no se opere, ¿ya? Pero en general, los tumores benignos se puede hacer una resección local o un curetaje, excepto los hemangiomas que se pueden tratar con radioterapia. Mientras que los tumores malignos, como hay que sacar tejido viable, ¿cierto? Generalmente corresponde la amputación del segmento o una resección agresiva seguida de algún tipo de reconstrucción cuando se pueda, o también existen las plastías de rotación que generalmente se hacen, por ejemplo, en los tumores de extremidad inferior, ¿cierto? Donde ahí lo que se hace es, cuando son tumores de fémur, se extirpa en el fondo el segmento distal, incluyendo el pie, y se usa eso como articulación. En cuanto a la quimioterapia y radioterapia, es importante que muchos de los tumores óseos, por un tema de localización, no siempre responden a la quimio, ¿ya? Pero en algunos ya se ha visto que la quimio pre y postoperatoria es uno de los factores que más ha contribuido a mejorar la supervivencia en pacientes con osteosarcomas y sarcomas de Ewing, que en general tiene una altísima tasa de mortalidad. Bien, en general, los sarcomas óseos y de partes blandas de los niños y el rhabdomiosarcoma responden a quimioterapia. Los otros tumores, más o menos. Y la radioterapia se usa principalmente después de la cirugía y de los sarcomas de partes blandas, más o menos como para que tengan el concepto, como para terminar de curetar el sitio quirúrgico. Entonces, todo aumento de volumen, dolor y/o impotencia funcional persistente referido a un solo segmento del cuerpo obliga a pensar en patología tumoral. ¿Ya? Entonces, si tienen a alguien que persistentemente se está quejando de dolor en el mismo lugar, en el mismo segmento, etcétera, sin patología traumática evidente, sospechen patología tumoral y pidan una imagen. Bien, entonces, ahora vamos a ver los principales tumores óseos y lesiones pseudotumorales. El osteoma osteoide es un tumor típico de adultos jóvenes que se caracteriza por un cuadro clínico de dolor sordo e intenso de predominio nocturno, pero que responde a AINES. ¿Ya? Por lo tanto, el paciente generalmente consulta de forma tardía con este tipo de tumor. Bien, radiológicamente se ve un nidus o una lesión focal lítica pequeña, menor a 1 centímetro, que si ustedes se fijan, la vemos ahí. ¿Sí? Rodeado de una zona de hueso engrosado y denso. La localización más frecuente es en el fémur proximal, que se van a dar cuenta que esa es como una localización predilecta para todos los tumores, ¿ya? Y puede tener una resolución espontánea en 5 a 7 años, por lo que en general, como es un tumor benigno
osteoma, ¿cierto? Es un tumor benigno, se puede observar, ¿bien? Si a pesar de todo, de AINES, etcétera, el paciente tiene mucho dolor, ya ahí se puede hacer una cirugía o ablación con radiofrecuencia guiada por TAC. El quiste óseo esencial es un tumor típico de niños y adolescentes que tiene un desarrollo central junto a las fisis. Bien, la localización más frecuente es húmero proximal seguido de fémur proximal y en general son asintomáticos hasta que producen una fractura patológica. Bien, y en la radiografía podemos ver estas lesiones líticas con un patrón geográfico, es decir, bien delimitado, que adelgazan e insuflan la cortical. Bien, tienen contenido, ¿ya? Y se les inyectan corticoides, se pueden hacer curetajes y rellenos con injertos y se están estudiando actualmente algunos tratamientos con derivados de médula ósea y algunos sustitutivos óseos o cementos óseos para el tratamiento de estos tumores. El quiste óseo aneurismático no es un tumor, ¿ya? Sino que es una lesión pseudotumoral, ¿ya? Y es un proceso reactivo, ¿ya? Que aparece en las primeras 2 décadas de vida. La localización más frecuente es en el fémur distal y la tibia proximal y puede relacionarse a traumatismos previos. Y lo que vamos a ver en la radiografía, ¿cierto? Son estas como cavidades, ¿ya? Es un área como llena como de microcavidades, como loculado, ¿cierto? Que está relleno de líquido hemático. Y el manejo es resección o curetaje seguido de injerto. El osteoclastoma o tumor de células gigantes ya se da en pacientes entre la segunda y la cuarta década de vida, principalmente en las epífisis de huesos largos, ya más frecuente en fémur distal. Tiene dos componentes principales, un componente fibroblástico y osteoblástico que en el fondo le da la capacidad proliferativa al tumor y un componente de células gigantes reactivas que van a dar características osteoclásticas. Entonces, por un lado vamos a tener un componente proliferativo, pero por otro lado vamos a tener un componente osteoclástico. ¿Ya? Entonces vamos a tener formación y resorción de tejido. Y en la radiografía tenemos este tumor que, si se fijan, es multiloculado. Es un tumor de agresividad intermedia con una elevada incidencia de recidiva local, hasta un 25% de recidiva local, ¿ya? Y frecuentemente presentan déficit neurológicos si se localizan en el sacro, ¿ya? Lo que les comentaba antes. Y el manejo, en general, curetaje de la lesión, seguido por tratamiento coadyuvante para disminuir la recidiva. En cuanto al osteocóndroma, ya es el tumor benigno más frecuente y se da principalmente en las zonas de fisis, que es una zona de la fisis que se independiza, ¿cierto? Y genera una formación recubierta por cartílago. Generalmente se diagnostica en la infancia, pero cuando son pequeñitos y no producen molestias, pueden pasar desapercibidos hasta la edad adulta. En la radiografía vamos a ver esto, que es característico, que es una excrescencia sessilopediculada y que, como están las fisis, ya se relaciona con el crecimiento. Entonces el tumor va a crecer mientras el niño o el adolescente crezca, pero cuando se cierran las fisis, el tumor deja de crecer. Bien, entonces, en general, si son pequeños y no generan muchos síntomas, no se tratan, pero si ocasionan síntomas que generalmente generan síntomas como de pinzamiento de las estructuras aledañas, ¿cierto? Cuando son muy grandes, se retiran, ¿cierto? Se resecan, pero una vez que terminó el crecimiento, porque si no, lo vamos a sacar y va a volver a crecer. Bien, ahora, si tenemos un osteocondroma en un adulto y ese osteocondroma sigue creciendo, tenemos que sospechar que probablemente este tumor se malignizó. En cuanto al condroblastoma, ya es un tumor casi exclusivo de
adolescentes, ¿ya? Y su localización tibia proximal y húmero proximal. En general, pueden presentarse con dolor y limitación a la movilidad, ¿ya? Y en la radiografía vamos a encontrar estas lesiones líticas en el interior del hueso que puede atravesar la fisis, ¿ya? Y producir destrucción articular, ¿ya? Y en el 30% de los casos puede producir calcificaciones. El manejo, como tiene una alta agresividad local y tendencia a la recidiva, hay que hacer curetaje con tratamiento adyuvante local con quimioterapia y posteriormente rellenar con un injerto. El cóndroma ya es un tumor de tejido cartilaginoso maduro que se localiza habitualmente dentro de la médula en los huesos trabeculares y ocasionalmente en las superficies óseas. Ya se localiza más frecuentemente en las falanges, acá lo vemos, bien, y generalmente son asintomáticos a menos que genere una fractura patológica. En general, el manejo es observación o lesiones grandes que producen fracturas se puede hacer curetaje con injerto. El condrosarcoma es el tumor maligno típico de la quinta séptima década de vida. Son tumores de crecimiento lento, pero que tienen gran tendencia a darle recidiva. Ya las localizaciones más frecuentes son en pelvis, fémur proximal y húmero proximal, y su cuadro clínico característico es el dolor local. A la radiografía vamos a ver un tumor grande con tendencia a amoldarse a la morfología del hueso, ¿ya? Puede producir calcificaciones, como en este caso, y no producen reacción perióstica. En general, el factor pronóstico de este tumor es el grado histológico, ¿ya? Mientras mayor grado o menor diferenciación, peor pronóstico. Y estos tumores son resistentes a la radioquimioterapia, quimioterapia, por lo tanto el manejo siempre es la resección quirúrgica completa del tumor y generalmente requieren amputación. En cuanto al osteosarcoma, tiene una incidencia bimodal ya en jóvenes de segunda década o ya en séptima década en pacientes con antecedentes de enfermedad de Payet o radioterapia. Se asocia mucho a retinoblastomas y a síndrome de Li-Fraumeni, que es un síndrome que producen muchos tumores. Bien, la localización más frecuente es en la metáfisis del fémur distal y tibia proximal. El tipo histológico más frecuente es de alto grado, ya el 85% de los casos, por lo tanto es un tumor que es localmente agresivo con mucha tendencia a metastizar principalmente hacia el pulmón. Bien, en la radiografía vamos a ver estas lesiones líticas con áreas blásticas, ¿ya? O sea, tenemos las dos cosas y un patrón permeativo, o sea, que se mezcla con tejido sano y reacción perióstica, que es lo que vemos acá, ¿sí? Y el manejo, resección quirúrgica con márgenes amplios, más, esa es una Q, por si acaso, quimioterapia pre y postoperatoria. Y tienen una supervivencia a 5 años del 70% con este tratamiento. El sarcoma de Ewing es un tumor de células redondas y pequeñas que probablemente derivaron de las células de la cresta neural. Es el tercer tumor óseo más frecuente y se da generalmente en gente jóvenes, adolescentes y segunda, tercera década. El 95% se asocia a una traslocación cromosómica y se localizan principalmente en las metáfisis y diáfisis de los huesos largos y en un 25% afectan la pelvis, que en esos casos son de peor pronóstico. ¿Ya? En la radiografía, ¿cierto? Tenemos esta reacción perióstica que podemos ver acá, ¿cierto? En capas de cebolla, que acá en la foto no se nota mucho, se nota un poquito ahí, ¿cierto? Pero podemos ver varias líneas así como formando capas. Y el manejo es la resección quirúrgica más quimio pre y postoperatoria, y eso da una supervivencia de hasta el 70%. En cuanto a los tumores benignos de partes blandas, generalmente son tumores localizados que se originan en tejidos no epiteliales extraesqueléticos que incluyen el músculo estriado, el tejido adiposo, tejido fibroso
y que acompaña a los vasos sanguíneos y sistema nervioso periférico. ¿Ya? Generalmente son de etiología desconocida, pero tienen cierta predisposición genética y son mucho más frecuentes que los malignos. En cuanto a los sarcomas de partes blandas, son más frecuentes que los sarcomas óseos. Se van a clasificar en función del tejido del que proceden, si son liposarcomas, sinoviales, fibrosarcomas, leiomiosarcomas, etc. Y en general en los niños el más frecuente es el raptomiosarcoma, o sea, de músculo, y en adultos el histioma fibroso maligno en adultos, ¿ya? La supervivencia global es del 50% al año, pero varía igual en función del tipo de tumor, grado y tamaño del tumor. En general, hasta el 50% da metástasis y recidivas locales de hasta el 40%, por lo que el manejo es quirúrgico, resección y radioterapia. Y acá les puse un cuadrito resumen ya de localización de la lesión tumoral, si en qué edad se producen, ¿cierto? Y dónde es la localización más frecuente. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ya, vamos con la última entonces. No de momento, ya, súper. Vamos entonces con la última. Ya, de infecciones osteoarticulares vamos a hablar principalmente de dos entidades, la osteomielitis y la artritis séptica. ¿Bien? En cuanto a la osteomielitis, es un proceso inflamatorio infeccioso que va a comprometer el hueso y la médula ósea, ¿ya? En general la etiología es bacteriana, pero también pueden haber casos de infecciones por hongos, bicobacterias, parásitos o mezclas, ¿bien? Y es importante que para que llegue a haber una osteomielitis significa que hay una altísima carga bacteriana por gramo de tejido involucrado. Bien, y se puede clasificar en osteomielitis aguda y crónica, pero no en base a la temporalidad, sino que en base a la presencia o no de hueso muerto, ¿ya? O sea, de detritus celular de hueso. Es la infección osteoarticular más frecuente en niños, ya 8 de cada 100.000 niños en países desarrollados, obviamente en países no desarrollados es mucho mayor, y el 50% se da en menores de 5 años, ya por eso es súper importante sospecharlo porque puede generar una alta mortalidad. Y en adultos generalmente se asocia a traumatismos, ya principalmente fracturas expuestas que se contaminan, ¿cierto? Se infectan y eso produce la osteomielitis. En general, tiene mal pronóstico, ya que es difícil identificar el agente causal, hay mala farmacodisponibilidad de los antibióticos en el hueso, hay mucha resistencia antibiótica, existe la formación de biofilms, que después vamos a ver lo que son, ¿ya? En general, la osteomielitis es oligosintomática, o sea, produce muy poco síntoma específico, ¿ya? Y la artritis séptica, por su parte, tiene una alta morbimortalidad. En general, se asocian a inmunosupresión y a múltiples actos quirúrgicos para el tratamiento. Y hay mucho riesgo de amputación. Entonces, en cuanto a la etiología, va a depender un poquito del grupo etario, ¿ya? En niños, en general, es el S. aureus es el más frecuente, en adultos en un 50%, ¿ya? Y cuando está asociado a cirugía traumatológica previa, es el epidermidis, ¿bien? También tenemos, según mecanismo de contagio, cuando son por vía hematógena, ¿cierto? Tenemos que en niños siempre el aureus está presente, ¿ya?
cuando es secundario a foco de infección por continuidad en el fondo, pueden ser polimicrobianas, pero el aureus sigue ahí presente casi siempre. ¿Bien? El biofilm, entonces lo que les decía, es una sustancia tipo glicocálix, ¿ya? Que es un conglomerado de DNA extracelular, proteínas, polisacáridos, distintas cosas que le van a otorgar a esta bacteria una resistencia antibiótica, ¿ya? Entonces va a generar que los antibióticos penetren de forma lenta e incompleta, va a generar que las bacterias tengan una baja actividad metabólica, por lo tanto no van a responder tampoco a los antibióticos, se van a generar mutaciones genéticas y formación de esporas. Infecciones con cultivos negativos son súper frecuentes y en general se asocian a tratamientos antibióticos previo a la toma de la muestra que causa en el fondo que estos cultivos salgan falsamente negativos. ¿Ya? Y por eso se han estado desarrollando técnicas moleculares para poder distinguir en el fondo microorganismos ya por biopsias y por cultivos de tejido dirigidamente. En cuanto a la clasificación etiológica, como les decía, se puede clasificar como por vía de contagio, si es hematógena, por contigüedad o por insuficiencia vascular, pero... Ay, se ve súper malo. Ya, esto se los voy a cambiar. Pero también hay una clasificación de acuerdo a la extensión de la lesión, ¿ya? O sea, si es intramedular, si es superficial, si es localizado o ya si produce una clisis, en el fondo, una rotura del hueso. En cuanto al cuadro clínico, signos inespecíficos, como les decía, oligosintomática, ya principalmente signos inflamatorios, dolor, fiebre, aumento de volumen, eritema, etcétera, cuando son agudas, ya. Cuando esto se asocia a taquicardia y hipotensión, puede sugerir una sepsis, ya, que generalmente es como de foco desconocido y después nos damos cuenta que está con una osteomielitis, ya. Y cuando ocurre esto, que es el drenaje del tracto sinusal, esto ya es una osteomielitis crónica. Bien, entonces aquí ya obviamente estamos en presencia de tejido necrótico a nivel del hueso, entonces obviamente es peor pronóstico. Ya pueden haber otros síntomas como cojera, etcétera, pero siempre es importante evaluar la articulación de arriba y la articulación de abajo. En cuanto al estudio diagnóstico, ya obviamente en el laboratorio vamos a tener parámetros inflamatorios elevados, vamos a tener hemocultivos positivos hasta en el 70% de los casos, pero el gol estándar es el cultivo con la biopsia. Y aquí les puse algunas recomendaciones para la toma de los cultivos, cierto que obviamente hay que suspender el tratamiento antibiótico 3 semanas antes, ya evitar el uso de hisopos, etcétera, tomar muchas muestras, ojalá 6 muestras, ya, y con eso hacer el estudio, ¿bien? Y ojo que si esta lesión tiene fístulas, lo ideal es que no se tome la muestra de la fístula porque muchas veces están contaminadas por otros organismos que no son los causantes de la osteomielitis. En cuanto a las imágenes, la radiografía y el TAC, inicialmente la radiografía puede estar normal, ¿ya? Y lo único que podemos ver es que hay un poco de tumefacción de partes blandas, pero la verdad es bastante inespecífico. Recién a la segunda semana vamos a poder ver zonas líticas con destrucción ósea y desmineralización, y ya recién a la tercera semana vamos a ver osteólisis, secuestros, involucros y cloacas, ya que son los signos más frecuentes. En cuanto a las imágenes complementarias, la resonancia es lejos el mejor estudio para hacer un diagnóstico temprano ante la sospecha clínica. Ya tiene una alta sensibilidad y especificidad. Y otras alternativas son la gammagrafía ósea, pero están mucho menos disponibles. En cuanto al tratamiento, va a estar hecho en 3 partes.
Primero, la curación de la infección, ya donde se va a hacer debridamiento, retiros de los implantes, estabilización ósea y antibiótico-terapia según cultivos. Posteriormente, una cobertura de partes blandas, ya que se puede hacer con suturas directas, cierres por segundas, usos de VAC o coberturas diferidas, y reconstrucción ósea. De ahí tenemos el autoinjerto, el masqueleto, la osteogénesis por distracción. ¿Sí? En cuanto a la artritis séptica, ya esta ya no es una infección del hueso, sino que es una inflamación de la articulación por un agente infeccioso, ya que principalmente es bacteriano, pero también puede ser de otros tipos. En general es monoarticular, pero ocasionalmente puede ser poliarticular también. Y es una urgencia traumatológica porque produce mucho daño articular y mortalidad. Y genera casos de hospitalización prolongada. No es tan frecuente, ya 6 por cada 100.000 habitantes, y los grupos de riesgo son los niños de sexo masculino y los adultos mayores con patologías crónicas, principalmente inmunosupresoras. Y la localización más frecuente es la rodilla, seguido de la cadera, el tobillo y el codo, y en ocasiones puede ser poliarticular. Aquí también un resumen de los factores predisponentes, ¿cierto? Esto es un estudio que se hizo acá en Santiago, ¿ya? Y en general la etiología en niños, el aureus es el más frecuente y en general es más agresivo, ¿ya? Y en niños muy pequeños, menores a 2 años, sospechar la Quinguela, ¿bien? Y en adolescentes sexualmente activos, la artritis gonocócica es clásica. Y en adultos ya principalmente es el Arius, incluso los meticilino resistentes, ¿ya? Y aquí tenemos resistencia antibiótica altísima, ¿bien? Y algunos otros más específicos en pacientes inmunocomprometidos, cirróticos y diabéticos, los estreptos del grupo B y el gonococo, también súper frecuente. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que existe esta colonización bacteriana, ¿cierto?, del líquido sinovial, que va a producir una respuesta inflamatoria aguda con liberación de interleuquinas, proteínas de fase aguda y activación del complemento, que va a generar todo un reclutamiento de células inflamatorias, y estas van a generar metaloproteinasas y colagenasas que van a aumentar la presión intraarticular y a disminuir la irrigación y nutrición dentro de la articulación, y eso al tiempo va a producir destrucción de la sinovial y del cartílago articular, ¿ya? Por eso es importante detectar la artritis séptica rápido, porque ustedes saben que el cartílago no se regenera por sí solo, ¿ya? Entonces, si allá hay daño de cartílago, ya es difícil poder recuperarlo. El cuadro clínico es una artralgia de inicio súbito asociada a síntomas clínicos, fiebre, aumento de volumen, calor local y eritema, con limitación del rango articular y limitación a la carga. El diagnóstico de laboratorio también vamos a tener parámetros inflamatorios elevados asociados a hemocultivos positivos. Hay que hacer una artrocentesis con estudio del líquido sinovial, y ahí vamos a tener un recuento celular alto con predominio de neutrófilos y cultivo del líquido articular positivo. Y las imágenes, el gol estándar es la resonancia, que nos permite una detección precoz y detección de complicaciones, como por ejemplo una osteomielitis asociada, ¿ya? Y que la radiografía obviamente nos va a dar un diagnóstico muy tardío porque nos sirve para ver articulación, y la ecografía nos sirve principalmente para guiar las punciones, ¿ya? Si vamos a hacer aspiración, etc. Existen los criterios de Newman, que son básicamente para el diagnóstico de artritis séptica, ¿ya? Donde se debe cumplir cualquiera de estos 4 criterios, ¿ya? O sea, tener un agente aislado en la articulación, o aislar un organismo en otro cultivo de otra parte, pero que se asocie a una artritis, ¿ya? O tener signos de artritis en la articulación con un líquido sinovial turbio, ¿ya? Con cultivo negativo, pero en paciente que tuvo uso de antibiótico previo, o alguna evidencia histológica o radiológica que sea consistente con artritis séptica. El objetivo del tratamiento, obviamente, controlar el proceso inflamatorio, erradicar el agente y disminuir la mortalidad. Y acá es súper importante que tiene que ser
aseo y antibiótico terapia. Bien, aquí sí partimos el antibiótico empírico en espera de los cultivos, ¿ya? Se hace un aseo quirúrgico, lo que va a permitir la vascularización, la descompresión y remover los microorganismos y mediadores inflamatorios. Se parte este antibiótico empírico que durante las primeras 3 o 4 semanas va a ser endovenoso y después se cambia a vía oral, ¿ya? Y obviamente el antibiótico empírico va a ser según sospecha. Bien, generalmente, como el aureus es el más frecuente siempre, vamos a partir con vancomicina, ¿ya? Pero obviamente, según sospecha, podemos ir ajustando, podemos hacer un combinado de ceftriaxona vanco, que es como lo más frecuente, ¿ya? Y en niños pequeños, como estamos sospechando de otros agentes, la ceftriaxona de entrada. Bien. En cuanto al tratamiento quirúrgico, eh, se pueden hacer distintas formas, o hacer una artroscopía, o un tratamiento en 2 etapas, o una cirugía abierta. Todos tienen resultados bastante satisfactorios, así que ahí va a depender más que nada del tratante cuál va a elegir. Dudas, chicos. Me quedó una, o sea, no entiendo por qué al inicio cuando dijo que había que tomar la muestra, había que esperar 3 semanas sin antibióticos como para detectar el patógeno. Eso es Como, en la osteomielitis. Sí, sí, es pero ¿por qué? ¿ya? No entendí eso. Porque el índice de falsos negativos por el uso de antibióticos es altísimo. Ya, entonces en el fondo tú tienes que estar 3 semanas libre de antibiótico para que el cultivo te salga representativo. Pero si yo tengo al paciente 3 semanas sin antibióticos, ¿no va como a empeorar Es que como el cuadro? generalmente se hace en osteomelitis crónica, ¿ya? Entonces, Ah, ya, ya. sí. Gracias. ¿Más dudas? ¿No hay más dudas, chicos?